Sí, desde aquí de la oscuridad, perdón. Es que, Sore, le estoy dando a los frutos secos del Mercadona. ¡Mierda! Me he dejado el agua en la cocina. Muy bien. Estupendo. Y yo comiendo frutos secos. Es ideal. Es lo mejor del universo. El Orgaz comiendo frutos secos y la botella de agua en el frigorífico. ¡Ah, qué bien! Uy, mira, la calvilla esa que se ve por aquí del pelo que se mueve. Mira, plip, 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 plip. Bueno. Buenas noches, Rodri, Soren, buenas noches, Nuevo Orden, buenas noches, ¿qué tal, Magedón? Bienvenido aquí otra vez de nuevo a la plataforma morada. Muy buenas. Que no falte el agua, no, voy a ir a por ella porque es que si no, frutos secos y hablando va a ser un poco too much. Pero bueno. A ver. Vamos a empezar a saludar a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanaquiri, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. ¿Hay alguien más aquí? Me parece que hay alguien más. Y no sé quién es. Dios mío. A ver, ¿me lo dice por aquí? Luego lo miraré. Me parece que hay alguien más. Vale. Toca lo que toca, que son los Patreon, mecenas Patreon. Muchísimas gracias a Nora Secas, Chris, Sorenrak, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y también muchísimas gracias a Nora y a las gentes de Noruega. Esto es una cosa privada que no va a entender nadie, pero yo sé que cuando me escuchen y me vean, que me están viendo ahora, que lo sé. Hola. Un besote muy fuerte. Mañana te pego una rechucho. Aitor, muy buenas, Bonico. Buenas noches. ¿Qué tal? Que hay un montonazo de cosas nuevas. Tengo que abrir el WhatsApp. Lo tengo cerrado. Un segundo. Vale, chiquitins. Voy a beber agua. Es que ha venido a mí. Agua, ven a mí. Y ha venido. Hoy el tapón este apocalíptico. Perdón. La necesitaba. Mucho, muchísimo. Venga. Vamos a empezar. No sé por dónde empezar, la verdad. Es que no sé por dónde. Esto hoy es un festival. El festival del perfume. Venga, ala. Pero la mayoría son nicho, porque realmente es que la mayoría es nicho. O no, quién sabe. No, hay una más que se ha publicado hoy. Y venga, vamos a seguir. Madre mía, es que hay mucho perfume. Vamos a centrarnos en los perfumes hoy, pero es que también hay noticias. Hoy hay de todo. Mañana no va a haber de nada, pero bueno, verás tú. Venga, voy a compartir esta de aquí. Hay algo más. Sí, hay nota de prensa, así que vamos a ello. Y os voy a compartir esto. Si encuentro dónde. Ay, dame un segundo, porque me veo muy oscuro. Ya que estoy. Es que he llegado muy tarde. Si es que estoy al salto de la mata porque he llegado tardísimo. Sí, me subo un poco más el brillo. Al final ya está puesto el aire acondicionado. Aquí no hay quien respire si no es con el aire acondicionado. Así que ya está plantificado. Y tengo puesto el ventilador también para que recircule un poco más el
Oh, qué rabia me da a mí esto. Para que recircule el aire. Ay, pínate. Venga, vamos. La quijada y el ángulo. Bueno, la barba que tapa la papada, colgandera. No. A ver, ¿qué digo yo? ¿Que dónde estás, hija mía? A ver si ahora resulta que no te tengo. ¿O la he cerrado? No, sí, aquí está. Venga, vamos a compartir. Hola, Inma. Muy buena, Mónica. Ábrete. Vamos. 1 million para mujer. Gold. Así que aquí la tenéis. Esta es la botella. Han cambiado la botella. Y ahora es Rabanne. Volvemos a las mismas. No es Paco Rabanne. El Paco ya no hay Paco. Ahora es Rabanne. Esta es la botella nueva de la Gold. Bueno, de la Gold, y seguramente vendrá para quedarse. Habrán comprado muchísimas unidades, Puig, y habrá dicho, venga, todas las de mujeres, así, todas ahora, sí. Creo que la han cambiado, ¿no? A ver, investigación. Igual es la misma de siempre, me parece que es distinta. Paco Rabanne Woman. A ver. One million. Ah, claro, era el taco, lo han cambiado. Era el taco con el S. Digo, eso no lo han cambiado, ahora es de vidrio. No, pues me gusta más esta que la otra, la verdad. Bueno, la otra es que llevaba la carcasa de plástico. Llevaba la carcasa de plástico por la parte de abajo de tumbaba. Sí. Bueno, pues nada, botella nueva, estamos de estreno. Y ¿qué nos cuentan estas gentes de Puig con respecto a esta Rabanne? Porque es Rabanne, pues nos dice que esto lleva flores blancas embriagadoras en la salida junto con rosa en el corazón y almizcle mineral. Mima tus sentidos y ríndete a los placeres con el nuevo Million Gold. Para ella, que emana una energía encantadora y vibrante que hace cosquillas en los sentidos. Sumérgete en los embriagadores florales de Paco Rabanne. No, de Rabanne. La fragancia irresistible y seductora cuenta con flores blancas femeninas, rosas radiantes y almizcle mineral limpio. Oh yeah. Pues ya está. Esta es la Rabanne nueva de mujeres. Bueno, pues ya sabéis también que efectivamente que he publicado un vídeo nuevo. Los orgásmicos ya tienen su vídeo de moléculas publicado, que ya iba tocando y voy a hacer otra cosa que es muy peritosa, pero tengo que hacer sí o sí porque me parece que no la he hecho. De todas formas, contenido, es que no lo he hecho. Un momento, a ver si carga. Cárgate, hija mía. Aquí. Aquí. Es que no estoy en el dashboard. Vale, esto está bien. Entonces el dashboard de... Aquí estoy en el dashboard. Ahora, ya estoy en el dashboard de YouTube. Así. Perfectísimo. Y ahora lo que sí que voy a hacer es fijar un comentario que creo necesario fijar, por supuesto. Y es este de aquí. Que yo no sé por qué nos ponen publicidad. O sea, ¿para qué me pones puñetera publicidad? Tío, no me pongas publicidad, no quiero publicidad. Y en mis vídeos, no quiero ver mi publicidad en mis vídeos. ¿Qué sentido tiene? Bueno, nuevo vídeo de hoy. Así. Y ahí está. Hoy lo he dejado junto. Nuevo vídeo. Todo junto. Deprisa corriendo. Y como de costumbre, pues no puedo fijar el comentario porque el corazón que sale ahí en medio no me deja. Vale, pues ya está fijado. Ahí estamos.
Tocará pagar el premium. ¿Por qué? No entiendo por qué. Ah, no. Voy a contarlo. Estuve pagando el premium, no sé si una promoción que hubo hace ya tiempo, cuando activaron lo del premium la primera vez, cogí y contraté premium. Pero creo que había una serie, YouTube hizo una serie que era bastante buena, lo que pasa no me acuerdo, fíjate si es buena que no me acuerdo, pero sé que era buena. Era una serie de superhéroes, me parece, o algo así. Era una serie, no me acuerdo, porque hace mucho tiempo, ¿eh? Y a mí, la verdad, que las películas y las series se me olvidan. ¿eh? El caso era de superhéroes. Me parece una serie de superhéroes o algo así. Conclusión. Que era cuando intentaron también hacer como una plataforma con series y tal que cual. No sé si acordáis de aquello. Ahora mismo no sé ni lo que están haciendo. Pero contraté el premium. Y la verdad que vale, estás pagando 10 euros, me parece que son, o eran 10 euros o 9 y pico, eran 9 y pico, por no ver publicidad y por tener la opción de escuchar como si fuese la radio sin que se bloquee. Si se te queda la pantalla en negro, sigue funcionando sin ningún tipo de problema en el móvil. Pero 10 euros para eso me parece mucha, por lo menos para mi economía es mucha pasta. Pues empezamos con los gastos estos residuales, al final te juntas con una que alucinas y pagas más de 100 pavos en gastitos de estos gilipollas de 5 euros por aquí, 7 euros por allá, 10 euros por aquí, 4 por aquí, y no. Y entonces desactivé el premium. Pero yo estuve con premium, no sé si fueron 2 meses, me parece que fueron 2 meses gratis. Luego, sí, fueron 2 meses gratis, creo. Luego lo pagué y dije, no, por aquí no voy yo. No, porque no ofrecen nada. No había nada de especial. Es que por eso te pagas un Netflix. Es que es verdad. Que esto es coger y pillarse, porque no merece la pena. Por lo menos a mí no me merece la pena. Entonces, pues bueno, lo bueno que tiene es que te puedes poner los vídeos como si fuesen podcast y tú vas haciendo los tuyos pues con el coche, para arriba, para abajo. Cuando tengas que hacer los quehaceres, pues te ponen los vídeos, los escuches tranquilamente sin ver los vídeos porque no puedes, pero tienes el audio puesto porque te está sonando. Pero hay una aplicación igual a que no pone anuncios. Ah, pues no tengo ni idea. Y en fin, pues ya está. Ah, bueno, también más cosas. Los perfiles de Facebook los tengo cerrados, ¿eh? O sea, no los tengo cerrados, es que los tengo bloqueados completamente, o sea, los he eliminado. No es que estén bloqueados, ni cerrados, ni ocultos, ni nada. Es que los he eliminado todo. Quité las publicaciones, no se habrá quedado alguna por ir rulando, no tengo ni idea, pero quité las publicaciones y me freí el Facebook. Porque ¿para qué? No tenía interacciones, desde hacía 9 años o algo así, o 10 años, no sé, desde el tiempo que lo tuviera, mucho tiempo. Solamente había 1.600 personas. Digo, fuera, ¿para qué? No tiene ningún sentido. 1.600 personas que a lo mejor pues eran 4 o 5 las que me seguían. Entonces digo, fuera. Porque es verdad, no hago publicaciones, no estoy ahí yo en Facebook publicando nada nuevo ni compartiendo cosas, porque lo hago aquí. Entonces allí solamente pues era spam y ya está, porque tampoco me metía en otros canales, no me metía en otros grupos. No hablo de perfumería, hablo de otras cosas. Sí que estaba en los grupos de los perretes, de los perros de agua, estaba en grupos de perros de agua, estaba en 2, pero al final también me salí. Hombre, Silvi, muy buenas noches. Y bueno, Inma, que estaba por aquí, Sumes, Aitor, Abel y la Silvi, que estaban en los grupos de los perretes, y al final resulta que también decidí dejarlos porque es que, chicos, ahí nadie puede hablar nada porque siempre te sale el típico tirano diciendo, ¡hoy que le estás dando de comer! ¡Que eso le va a matar! Esto es que la gente que humaniza en exceso, yo humanizo. Pero escucha, hasta cierto punto, colega, o sea, si yo me apetece darle a mi perro una galleta, que se coma la galleta y que la disfrute, joder, ¿vale?
Y cosas de estas así ridículas de... Ah, bueno, ridículas no. Luego también lo que ya me dije, ya se ha terminado, ya está bien, es que había gente que le daba por publicar a su pobre perrete en la mesa del veterinario con un montón de años o no tantos años diciendo, ay, lo hemos tenido que sacrificar porque tenía no sé qué, porque tenía no sé cuántas. Yo lo siento, pero yo no tengo ganas de ver animales tiesos porque no me apetece. No me apetece. No quiero ver nada de eso. O sea, si la gente es feliz publicando las fotos de sus perros moribundos o directamente ya fallecidos, que lo hagan. Yo no tengo ninguna necesidad de eso. Así que, hasta luego. Hasta luego. Y conclusión. Me siento libre porque ya no tengo el Facebook. Una mierda menos. Es verdad. Bueno, vamos a darle candela a una cosita muy importante que, por cierto, he pasado perfumes, pero claro, es que madre mía, la que tenemos lía. Madre mía, la que tenemos lía. Bueno, mi gente de Estados Unidos, primero, me parece que esto es de Estados Unidos, más tarde. Vale, tenemos una firma que es de protectores solares que seguramente por allá conoceréis, que se llama Suntech Gritty Skincare y retira del mercado bases de protección solar. La retirada del mercado se produjo debido a la contaminación de moho en algunos de los tubos. Os pongo, a ver, ¿viene alguna información con respecto? Sí, vale, los lotes. Perfecto, esto es lo que a mí me interesa sobre todo poner. Dejos de todo lo que diga. Los lotes son fundamentales para que la gente de allí, de las Américas, me da igual, porque esto igual se puede vender en América del Norte que en Canadá, que en América del Sur, y porque todo es América. Así que ahí está. Ahí lo tenéis. Estos son los lotes de los productos con los nombres y todo el rollete. Lo que no sé si en YouTube lo ha cogido todo. En YouTube, sí lo ha cogido todo. Uy, qué raro. Mira, van las numeraciones. Vale, perfecto. Pues aquí lo tenéis todo. Y con respecto a lo que es la noticia, nos comentan lo siguiente. Venga, vamos a poner a Genarico, a ver qué es lo que dice. Y así como un poco más de frutos secos, que me apetece mucho. Aquí. Suntegrity es del mercado su Suntegrity Impeccable Skin Sunscreen Foundation. Según el anuncio de retirada de la marca, se encontraron niveles superiores a los aceptables de un tipo de moho llamado Aspergillus sidobi en algunos tubos de protector solar teñido. Se están retirando del mercado 9 lotes de protectores solares por extrema precaución a pesar de que las pruebas en 8 lotes adicionales resultaron claras. Suntegrity también dejó de vender por completo su Sunscreen Foundation con color hasta que se encuentre la causa de la contaminación por moho. Según el aviso de la compañía, no se han reportado eventos adversos. Sin embargo, se recomienda a los consumidores que dejen de utilizar el producto, que se vendía online y en tiendas. El informe decía, este retiro del mercado se inició debido a la separación, el mal olor y el crecimiento de un moho común, especie, Aspergillus sidobii, en algunos tubos del lote 115 meses después de la prueba inicial adecuada de liberación del lote. Muy bien. Suntegrity Skincare también dijo que el moho tiene el potencial de causar reacciones alérgicas. La mayoría de las reacciones causadas por Aspergillus sidobii generalmente desaparecen después de limpiar la piel y suspender el uso del producto. También podría causar una infección cutánea primaria por hongos si se usa en heridas abiertas o piel quemada por el sol. Eso por ahí. Pero ojo porque no termina aquí la cosa, ¿eh? Hay más. Esta noticia ya la doy por muerta y enterrada y pasamos a la siguiente. Y... vigila con los garbanzos tostados. Y lo peor es que estoy comiendo y estoy hablando, que eso es lo peor. Y estoy con la boca... No, que está bien. Bueno, vamos a ver. ¿Quién compra en Lidl? ¿Quién compra carne en Lidl? ¿Quién? De los que estáis aquí, ¿quién compra carne? ¿Quién? Hay carne. Iniciamos encuesta. ¿Compras carne en Lidl? Sí y no.
Iniciamos la encuesta. Yo no, dice la Silvi. Bueno, de momento el 100%. Bueno. Venga, que se note ahí la encuesta. ¡Vamos! Venga, que tengo que leer la noticia. Darle al like, ¿eh? Venga, darle al like, que la noticia la tengo que leer ya. Ya. Uy, hay alguien que sí que compra carne en el Lidl. Nunca he pisado un Lidl. Pues muy mal, porque la sección de chocolates es gloriosa. La pastelería del Lidl, la pastelería eran los dulces. Las pastas, las galletitas y todo eso. Qué bueno que está. Dice, yo voy a la carnicería de mi barrio. Yo compro carne en muchos sitios. Soren ha comprado carne en Lidl. Muy bien. Bueno, vamos a leer la noticia. 75% de momento sigue la encuesta. Bueno, pues os comparto la noticia porque esto está en La Razón Salud. Yo no me la creo. Tengo que ser muy franco, yo no me la creo. Me cuesta mucho trabajo de creer. Ahora, que sea verdad, pues no lo sé, pero a mí me cuesta trabajo de creérmelo, ¿eh? Porque con los controles que hay que pasen estas cosas, no estoy yo muy conforme. Vamos allá. Aquí estamos. Un estudio advierte que el 70% de las muestras de pollo del Lidl tienen bacterias. 2 puntos. En España también. La cadena alemana niega los resultados de la investigación realizada por el Observatorio de Bienestar Animal y asegura que se trata de una campaña de desprestigio. Yo es que no me lo creo, porque todo esto lleva siempre unos controles. Además, yo tengo, no voy a decir nombres, pero tengo gente que trabaja dentro de la coordinación de todo lo que son los supermercados de Lidl, y el estándar de calidad que tienen y el control de calidad que tienen es absolutamente brutal, pero muy exigente. Entonces, en fin, dice, alerta, relacionan estos enjuagues bucales del súper con varios tipos de... ¡Oh! Y bueno, sí, pero esto son rollos, esto ya no me lo creo. Vale, vamos a poner al genérico, ¿vale? Venga. Un estudio reciente del Observatorio de Bienestar Animal, OBA, ha hecho saltar las alarmas acerca de la seguridad alimentaria del pollo que se vende en los supermercados de Lidl. Esto está buenísimo. De acuerdo con su investigación, el 71% de las muestras de pollo examinadas contienen bacterias resistentes a los antibióticos, lo que representa un serio riesgo para la salud pública. Una acusación que la cadena alemana rechaza y que, dice, es fruto de una campaña de desprestigio de esa organización contra su compañía. Yo no me la creo, ¿eh? De verdad que yo no me la creo. El análisis microbiológico fue realizado en 142 muestras de productos con pollo comprados en 22 tiendas de Lidl en España, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia. De ellas, 24 muestras pertenecían a supermercados españoles ubicados en Madrid, Valencia y Barcelona y 17 estaban contaminadas con microorganismos patógenos, según el comunicado del OBA. En concreto, en el 38% de las muestras examinadas se halló listeria y el 83% contenían bacterias como Campylobacter y Escherichia coli, ambas relacionadas con enfermedades diarreicas, cólicos y fatiga. ¿Qué nombre que no? Te recomendamos. Que no. La entidad encargada del análisis ha trasladado los resultados a los Ministerios de Consumo, Asuntos Sociales y Agenda 2030 y al de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de que se investigue la presencia de estas bacterias que presentan resistencia a los antibióticos habituales. El OBA también ha añadido esta capacidad de los microorganismos patógenos para eludir los antibióticos se debe, en gran medida, al uso preventivo de estos medicamentos en granjas, lo que facilita la aparición de bacterias resistentes que terminan en los productos comercializados. No me lo creo. La respuesta de Lidl por su parte, Lidl asegura que el Observatorio de Bienestar Animal, antigua Equalia, les ha lanzado una nueva campaña que pretende desprestigiar la imagen de la compañía a través de la publicación de información falsa y o no contrastada. Es por ello que, según el comunicado remitido a FEAGRO, se reserva el derecho de emprender acciones legales. Me parecerá muy bien porque yo no me lo creo, ¿eh?
de verdad que yo no me lo creo. Porque sé cómo trabajan. Entonces no me lo creo. Además, la Keith de Supermercados apunta que no es la primera vez que el OVA arremete contra Lidl. Según la empresa, su motivación es presionarles para que formen parte del compromiso europeo del pollo, un compromiso que Lidl asegura compartir y en el que se encuentran trabajando. Asimismo, añaden que las 2 últimas denuncias que les interpusieron fueron falsas, y que Lidl garantiza la calidad de sus productos a través de exhaustivos controles de calidad, a través de organismos independientes y acreditados con exigencias más estrictas que los propios requisitos legales. No me lo creo. Por último, indican que, en todos nuestros envases siempre especificamos de forma transparente que el producto debe ser cocinado completamente antes de su consumo y que es necesario cumplir con las normas de higiene durante el proceso para que no exista ningún riesgo sanitario. No es el primer estudio que encuentra bacterias en la carne, no es la primera vez que se lanza una acusación contra los supermercados españoles por la presencia de bacterias resistentes a los medicamentos en la carne que venden. El año pasado, La Razón recogió un estudio español conducido por la Universidad de Santiago de Compostela Lugo y presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, ECMID 2023, alertó de una situación similar. Esta halló bacterias multiresistentes en el 40% de las muestras de carne de los supermercados ubicados en nuestro país. No. No, no me lo creo. Lo siento, no me lo creo. No. Por otro lado, una extensa investigación estadounidense publicada en la revista One Health también relacionó el consumo de pollo del súper con casi 500.000 de casos de infecciones del tracto urinario, ITU, en Estados Unidos. Del mismo modo, estudios anteriores han relacionado la presencia de E. coli en el pollo y otras carnes de corral que se venden en supermercados con las infecciones de orina. Es el caso de una investigación llevada a cabo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en 2017, que a través del análisis de ADN bacteriano en las carnes y en las muestras de orina de más de 1.000 pacientes, detectó 3 tipos de E. coli que causan infecciones urinarias en la carne analizada y vendida en California. La principal conclusión de este trabajo fue que hasta el 38% de los productos cárnicos estaban contaminados por E. coli. Coli. Casi una cuarta parte. Que no. De todas formas, a ver, aquí es que son más chulos que un 8, me parece a mí, y efectivamente no entiendo por qué. Aquí tienen que ir a decirle nada a la Agenda 2030, esa de los cojones. Es que yo de verdad que flipo con las cosas estas. En fin, no sé quién les da ¿de dónde? ¿Quiénes son los que abastecen a Lidl de carne? En el caso de Mercadona, la carne es del pozo, ¿eh? Ojito, no estamos hablando de una tontería, ni de una gentuza, ni estamos hablando del pozo en el caso de Mercadona. Y Lidl tiene que ser primo hermano, ¿eh? No lo encuentro. No lo encuentro, porque pongo lo de la carne y automáticamente aparecen las acusaciones de la carne de Lidl, pero ellos tienen unos proveedores y en el caso de Mercadona es el pozo. En Lidl no, porque yo la verdad es que no he comprado nunca carne de Lidl. No he comprado nunca carne de Lidl. Pero todo lo que viene de Mercadona sí. Mercadona sí que es del pozo, pero vamos, 100%. Están a la orden del día los bombardeos de desinformación. Sí, pero es que lo gracioso es que con todos estos rollos, al final no se toman medidas. O sea, o te plantificas en un juzgado o es que pasan de tu cara. Vale, pues así están las cosas. Tampoco quiero decir nada más. Simplemente, a ver, yo no me lo creo, pero lo digo porque se ha salido publicado en la sección de salud de La Razón, del periódico La Razón, y he creído conveniente hacerme eco de esto. Pero yo no me lo creo. Y sobre todo,
Porque digo que yo conozco a gente que es coordinadora de supermercados y os puedo garantizar que es que los controles que tienen son de volverse loco, ¿eh? O sea, es que saben en todo momento qué está caducado, qué no está caducado, si se ha roto la cadena del frío, la del calor, y es que lo saben todo, lo llevan pero al pelo, al pelo. Y si alguien no hace su trabajo, pues entonces ellos abren expediente, pues como en cualquier otra empresa, y cuando la cagas muchas veces te vas a la calle. Pero de verdad que yo no me lo creo porque por lo menos desde luego por la parte de Lidl, con los niveles que tienen de control, de calidad, lo siento, pero no me lo trago. No. Sí, pero AENOR es la empresa certificadora. AENOR es la empresa certificadora de que los productos que se están vendiendo son de calidad. Pero ¿quién es la empresa cárnica que se encarga de abastecerles? Que es una cosa completamente distinta. La certificación AENOR va por un lado y, evidentemente, los proveedores es otra cosa, no tiene nada que ver. Una cosa es la certificación, que se suele hacer bueno, dependiendo del tema, normalmente suelen ser anuales las certificaciones. En el caso alimentario lo desconozco, pero cuando tienes certificación AENOR suelen ser normalmente anuales, es una cosa así medio normal. Ya no sé si pasan más controles y tal, además AENOR se presentan allí en la fábrica, sí, hola, estamos aquí, nunca avisan, hola, somos AENOR, estamos aquí, vamos a ver si está todo bien, o en tu fábrica se hace un pozo de mierda. Y por eso digo que, ojo, cuidado. Bueno, pues vamos a seguir con perfumería, vamos a atacarle a una Serhoff, que no sé si el chiquillo me la ha encontrado por aquí. Sí, pues vámonos aquí a Serhoff. ¿Para qué nos vamos a andar con más tonterías? Permito las cookies. Esto lo quiero cerrar. Vale, confirmo, me da igual. Vale, please, chosen your country. Venga, Spain. Spain. Aquí. Venga. Ya, hijo. Venga, vamos. Ay, página web oficial de Serhoff. Nuevo perfume ya a la venta. Y esto se llama compartir pantalla. Vamos a ello. Ay, estoy agotado, no he parado. Aquí. Y esta es el aniversario del hombre. Esto está traducido, me parece a mí. Dame un segundo porque esto está traducido, pero vamos, seguro. Anniversary, Serhoff, 395 € para 50 mililitros. Esto es lo normal en la firma, no hay tutía. Esto pues es la composición así que nos ponen con la cajica blanquica, todo muy pulcro. Y qué rico que huelen. Algunas otras no, ¿eh? Se avecina una gran cagada dentro de Serhoff que me ha dejado mi hermanico. Posiblemente venga para el fin de semana. Aviso a navegantes. Bueno, o no, quién sabe. A lo que voy. Esto es lo que lleva notas olfativas: mousse de limón, bergamota y estragón en la salida, corazón en azar, abatonca, clavo y cuero, y un fondo de vainilla, frutas confitadas, musgo y estírax. Digo yo, más o menos, mismamente, porque han puesto punto, pues salida, corazón y fondo. Y además la bergamota está arriba, los cítricos. Bueno, entonces, dice que creada a partir de la cruda elegancia de la naturaleza, la colección XJ, Serhoff 17/17 Stone Label, une la belleza de la tierra con la naturaleza artística del hombre. Bueno, y aquí nos cuentan toda esta cosa que Serhoff celebra los 17 años del primer capítulo que adorna la cartera, la colección 17/17, con Anniversary. Anniversary se mantiene fiel a sus raíces y rinde homenaje a su predecesor. Un cuero resistente pero refinado transmite la composición general de la fragancia,
con clavo y haba tonka entrelazándose a través de la mezcla y finalmente revelando matices de frutas confitadas y un cálido matiz de estirax, lo que da como resultado una pieza profunda y provocativa con un carácter moderno. La primera colección de Serhoff, 17/17, se inspiró en las piedras semipreciosas expuestas en el Museo de Historia Natural de Londres, razón por la cual el frasco cuidadosamente elaborado está revestido con una exclusiva piedra semipreciosa de nácar gris, enmarcada por detalles intrincadamente elaborados en pan de oro que adornan el frasco. Ya está. ¿Qué es ese ruido? Estoy oyendo ruido. Pues sí, nácar, entrincado en nácar y pan de oro. Uy, qué caro, uy, qué caro, uy, qué caro. No, pero las botellas son las mismas de siempre, solamente pues que le han metido aquí este rollo. Ellos pueden, tienen mucha pasta para hacerlo y ya está. ¿Cómo va a oler esto? Pues bien. Va a tirar un poco a gourmand, me parece a mí. El rollo de fruta confitada me da un poco de pánico, porque seguramente lo que pasa es que lleva ahí la resina extiras. Bueno, yo creo que va a ser zona de confort del orgaz. Esto es zona de confort. Si no se han pasado mucho con la vainilla, esto es zona de confort orgázmica. Os leo. Hombre, Esther, que estabas por aquí, hija mía. Buenas noches. ¿Qué tal? Soren no ha encontrado quién es el productor cárnico que abastece a Lidl. Bueno, esto es lo de la 1 Million para mujeres, que lo puedo quitar. La de hombre ya la hablamos ayer. Y vamos a seguir con más fragancias. Uy, tengo aquí un mensaje del río. Estoy en ello. Vale, vale. Esto, Boutique Parfums. Tenemos Sahara 4.870 mililitros. A ver, acepto las cookies y os comparto. 225 eurines. La verdad que la botella es que no es que esté guapa, es que es ya de morirse. La botella es una pasada de bonita. Ahí estás pagando los 200... No, ahí estás pagando 200 euros. El perfume vale 25, precio-coste. Esto como los bolsos de Chanel. Pagas 53 euros de coste y los cobras a 2.600. ¿Qué iba a hacer yo que no era mentira? Pues compartir. Hoy todo se comparte, porque si no lo compartes no eres nadie. Bueno, pues aquí estamos. Sahara, 4.870 mililitros. Y tenemos que, pues, nos dice que es una historia de pasión. ¡Oh! Y como la película del Brad Pitt. Bueno, una historia de pasión y triunfo. Cuando necesitas destacar, 225 pavos. La botella es muy bonita, ¿eh? Lleva aquí también grabado el logotipo. La caja, como es, pon una caja de tipo de estas de así, de quita y pon. A mí me dan mucho miedo estas cajas, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, cuidadito con estas cajas, pues estas cajas te quedas con la caja en la mano y la botella rulando por el suelo o cascándose. Qué botella más bonita, ¿eh? Qué botella más bonita. Me gusta mucho. Bueno, notas. Necesito saber más información y esencias, capas, fabricado en Francia, pagos, pero dime las notas de Graciatis. Bueno, vamos a poner a Genaro a leer todo esto, porque si no, y aquí nos enteraremos de las notas, porque si no, aquí no viene nada. Venga. Un perfume de aventura y misterio. Sahara 4800 Eau de Parfum encarna el espíritu de aventura y misterio, invitando a quienes usan esta fragancia a un viaje sensorial a través de las vastas extensiones del desierto. Esta fragancia comienza con una sorprendente vivacidad de pimienta rosa, un toque juguetón de nuez moscada y la efervescencia festiva de una nota de champán. Vale. Estos acordes se combinan para crear una apertura tan estimulante como el comienzo de una gran carrera a través del desierto. El corazón de la fragancia se transforma en el espejismo del calor del Sáhara, una mezcla armoniosa de cálidos acordes de arena, rico azafrán y enigmáticas notas de cuero. Esta fusión captura la esencia de la tierra calentada por el sol, el sabor de la aventura y la robustez de los neumáticos de los automóviles. En fin, une base profonde et persistante de Pachchouli forme la fondation de CE Parfum, evoquant les senties poussiereux despistes de rally laises derrière par les rueis,
Claro. El nombre des dunes ou crepuscule. Crepúscule te voy a dar yo a ti. La ligni de arribé en primero. Te voy a dar... Es que no está traducido esta zona. Y yo no sé francés. Así que a tomar por saco. Sí que voy a coger y os voy a poner el enlace para que vayáis a la página web. Y nos hemos quedado... Bueno, sí sabemos que al fondo comentaba que lleva patchouli. A ver, una infusión que captura la tierra caliente en el sol, sabor, en fin, una base de patchouli, parfum, equívocas sensoriales, pistas rallies, no sé qué, no sé cuántas, del hombre, las dunas, el crepúsculo, la determinación imborrable, pues fondo de patchouli, porque no veo nada más. Vale, pues os pongo el enlace. Venga, copio y pongo el enlace. Ahí vamos. Genaro ahí leyendo el francés tal cual. Genaro está aprendiendo muchísimo. Se nos vuelve políglota del todo. La botella Serhoff es preciosa. A mí la Extiras me gusta mucho. La resinica. Las de Peana al menos visten que para lo que pagas al menos que lo trabajen. Es que, a ver, esas cajas son caras, son más caras, pero también son muy peligrosas. Puedes poner la botella en el suelo. Yo he tenido con Amouage un par de sustos y uno lo conté en uno de los vídeos, me parece que lo cuento, en un directo lo conté. Me pongo a sacar una Amouage, no me acuerdo ya cuál fue. Abro la caja de Amouage y se me fue abajo. Tuve la suerte de que lo hice encima de la silla que tengo en el estudio y estaba puesto en la silla grande, en la que tengo de gaming. Estaba puesto el chaquetón y oh carambola, porque a mí se me pusieron los cojones aquí arriba, cayó la botella con la peana por la manga del chaquetón. Por la manga del chaquetón de plumas. Cayó dentro y se quedó atorada en la zona de la manga. Y yo, madre mía, pegué un grito. ¡Wow! Que me puse enfermo. Porque además se me fue entera para abajo. Lo mismo que con Penhaligans. Con Penhaligans también dio otro par de sustos, ¿eh? Pero lo que pasa es que ya las he cogido al vuelo. Pero que caerse, esa. Pero con la tremenda suerte de que la botella y la peanilla se fue directa abajo. Cayó y coló por la zona del hombro y bajó hasta la manga. Y ahí cuando ya llegó a la zona del rizo, paró. Porque si no hace clock. Y hasta luego. Me puse enfermo de la muerte. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Menos mal que era una Amouage que no es barata. No, era una Amouage, sí. Lo que está reseñada y está dicho en el canal. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo cuál era, ¿eh? No me acuerdo si era una Epic o alguna de estas. Es que no me acuerdo del nombre, hace ya tiempo, la reseña tiene ya tiempo. Y se me fue abajo. Y luego me ha pasado con una Penhaligans. Con la que tiene la cabeza de toro, que no me acuerdo del nombre, la que tiene la cabeza de toro, esa se me fue abajo también y la enganché así, la cogí de los cuernos, que no es mentira, y me clavé, de hecho me clavé un pitón, me empitonó completamente la mano. Sí, hay que tener mucho cuidado también con esas botellas porque los cuernos de los ciervos y de tal pinchan, ¿eh? Así que ojito. Y menos mal que la enganché, pero fatal. Yo la pillé así, ¡plum!, al vuelo y la cogí, pero se me iba abajo. Y siempre que lo hago, procuro estar o en el sofá, o en el sillón, o encima de la cama, porque, te puedes morir de la angustia. ¿Qué peligro tienes? Hombre, a todos se nos caen cosas, ¿eh? Si no las tiramos. Algunas veces tiro perfumes, ¿eh? Ya lo sabéis. Algunas veces hago así, digo, ¡a la mierda! Y cojo y tiro el perfume. Digo, vaya porquería que es esta. Bueno, vamos a seguir con perfumería. Esto lo puedo cerrar, sí que es el Serhoff, el Rabanne y vamos con Arquiste. Vamos con Arquiste y su A Grove by the Sea. Una arboleda junto al mar. A Grove by the Sea. Bueno,
pues una arboleda junto al mar, que esto lo ha hecho Rodrigo Flores, y lo que sí quiero es buscarla. A ver si la tengo por aquí, que no sé si el chiquillo me la ha encontrado. La de la arboleda no la veo. Sí, ya la he encontrado. Vale, ok. Página web oficial, 205 eurazos. La botella yo creo que no justifica tampoco el precio. No lo justifique, pero ahí está. Esto lo voy a cerrar y así vemos bien. Venga, vamos a compartir. Presentamos y compartimos pantalla. Aquí estamos y nos vamos con el Grove. Bueno, pues Adriatic Aromatic. 205 euros, ¿eh? Y creo que esto es una botella de 50. No, es de 100, es de 100. Ole, ole, ole. Pues parece 50, ¿eh? Como no tengo referencias de una mano ni nada, parecía de 50. Ese formato parece 50. Con un cierto rollo díptic, sin ser díptic ni por asomo, pero vamos, que así da el rollo. Que también, por mucho que pueda parecer que esto es una fotografía, que es lo que estáis viendo aquí, esto no es una fotografía, esto es un render. Esto es un cacho de render, pero de que te mueres de 3 pares de narices. La presentación que nos hacen es esta. Uy, aceitunicas y higos. Bueno, ¿qué es esta? Uy, unos higos no, pero unas aceitunas. Es que estoy sin comer. Me he comido antes una manzana también, antes de empezar el directo. Bueno, vamos allá. Dice una fragancia de higo, pino y aceituna que te transporta a una aromática isla del Adriático. Cierra los ojos e imagina el pequeño puerto con cipreses y pinos mediterráneos erguidos como centinelas sobre el puerto. Y esto es como muy erótico festivo. Si nos los llevamos a un planito... A ver, voy a ampliar esto. Esto es muy pequeño. Así. Verdes, higuera, a ver dónde me queda el puerto y el aroma de las hojas verdes de la higuera y el aceite de oliva virgen extra transportado por la suave brisa. Incluye notas de hojas de higuera del Adriático, aceituna negra y aceite de oliva, esencia de romero y agujas de pino mediterráneo. Bueno. ¿Concentración que tiene esto? ¿Es elixir? ¿Es qué es? Se realiza exclusivamente dentro de los Estados Unidos continentales. Vale, muy bien. Esto nada, vale, de acuerdo. Loput es una isla siempre verde, exuberantes higueras, no sé qué, no sé cuántas. Esto lo dice Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿qué nos cuentas de tu fantasía? Venga, vamos a ver. Agosto de 1508. Oh, ¿cuánto Isla tiempo? de Lopud, Yo la había mar nacido. Adriático. Lopud es una isla siempre verde con exuberantes higueras y olivares junto al mar. Desde el puerto, salpicado de villas de piedra renacentistas, el olor a higos y aceitunas machacadas es tan fuerte que la brisa salada del mar lo lleva más allá, hacia bosques de pinos y cipreses mediterráneos. Arriba, las antiguas capillas que dominan el puerto como centinelas están cubiertas de tomillo silvestre, hinojo y romero. Todo el paisaje es un paraíso aromático de higos verdes, agujas de pino secas, hierbas silvestres y el sutil aroma a nuez del aceite de oliva. Desarrollado con Rodrigo Flores Roux. Vale, bueno, tengo una emergencia hogareña. Vengo enseguida. No os vayáis porque que vengo que ya, ¿eh? O sea, tranquilidad, espacio y buena letra que vengo. Voy a solventar la incidencia hogareña y no creo que tarde ni 5 minutos ni 3, ¿eh? Un segundito que voy a echar un vistacico y ahora vengo.
jugar a la pala. Aquí estoy. Bueno, cosas del hogar. Tranquilidad que no es Germán. Son cosas del hogar. Es una casa viva. Hombre. Uy, mira, muy bien. Hay gente. No se me ha ido todo el mundo, por Dios. ¿Quién no ha probado el pan de higo? Pero es que eso engorda, bueno, engorda quien se lo come, está claro. Eso engorda con solo leerlo. Leches, es que todo lo bueno engorda. No, eso no engorda. Engorda quien se lo come. Eso sí. Crema pastelera. Dice, ahora que hay tantas clases, ya uno no sabe ni cuánto comer. Ay, ¿queréis frutos secos? Soren, ¿quieres frutos secos? Oye, esto no lo he pasado por Yuka. Ahora que lo que pasa es que el código de barras lo tengo roto. No creo que Yuka lo coja. Porque está roto el código de barras. Igual si lo coge. Lo pruebo. El código de barras está roto. No lo va a coger. A ver. Dirá que Yuka no hace este tipo de productos. No los analiza Yuka. Si no, ya lo verás. Si coge el código de barras, dirá que ellos no analizan estas cosas porque son dañinas para la salud porque están cargadas de sal. Son productos malos. No lo lee. ¡Ah! ¡Mediocre! Cóctel mezcla hacendado. Mediocre. Mirad, a ver. Ahí está. Cóctel mezcla. Y no veo el mediocre, que lo veáis bien. Ay, a ver, que no se ve. El mediocre. Ahí. Medio se lee. Ahí lo tenéis. Mediocre. Mediocre eres tú. Esto está buenísimo. Mierda de yuca ya. Estoy de la yuca. Estoy de la yuca hasta los cojones. Bueno. Chocolatinas de la nevera. Eso. Pero es que el chocolate, cuando lo metes en la nevera, ya no sabe igual. No está igual de rico. Vamos a ver las cositas de la verde. Que Soren me manda cosas verdes. A ver. Grangenia, una explotación porcina pionera en Europa. Dice, y si sigo tirando, saco la ganadería. Muy bien. Bueno. Ese crío está sembrado cuando se pone a investigar. Bueno, antes de continuar, echa un vistazo al tratamiento de tus datos. Venga, me da igual si no tengo datos. Carnes, ¿dónde están las carnes aquí? Uy, mira, hay berenjenas también, champiñones, no sé qué, no sé cuántas. Mira, las fruticas. Proveedor de col blanca, coliflor y brócoli, que se llama Tomás Parra Ballesta. Bien hermoso que está el muchacho y bien comido de comer tanto brócoli. Es que no hay gente guapa. Es que no hay agricultores guapos. No sé, digo yo. Bueno, Manuel Oye, que es el proveedor de nectarina Elérida, no está mal, pero no es mi tipo. No, es que no hay proveedores guapos. Bueno, tenemos en nuestros proveedores de la carne, que es Ana María Pérez, avicultora de pollo de La Rioja. No me creía que esta muchacha tan mona sea... No, esto está publicado en Líder, ¿eh? Alberto Pascual, ganadero de cerdos de Ávila. Que no me creo yo esta gente, que no. El de los pollos, también hay otro que es de Zaragoza. Este es más majo. Miguel Martín se llama. Y luego tenemos las vaquicas y todas estas cosas. Que es Mari Carmen López, pastora gallega. Juan Mora, pastor gallego, que es el marido, supongo. Y luego tenemos el proveedor de pan y bollería de Gerona. ¡Viva Cataluña! Bueno, pues os voy a poner el enlace para que salseéis. Y aquí la verdad es que no hay gente guapa. ¿Pero por qué no son guapos? ¿Porque están curtidos por el campo? Pues eso está muy mal. El caso que me extraña a mí que esta gente trabaje con... Que no, hombre, que no. Que lo siento mucho, pero no acepto pulpo como animal de compañía. No me lo creo. No me creo nada. No me lo creo. Os dejo el enlace para que podáis visitar pues la gente que provee y abastece a Lidl de todo esto. Poniendo caras, además, nombres y apellidos, esta gente no se la juega, por Dios. ¿Estamos locos o qué? Que no, hombre, que no. No acepto pulpo como animal de compañía. Que me demuestren lo contrario, entonces yo ya, pues eso, me retracto de lo dicho, pero yo no me creo nada. Lo siento.
Dice, no lo pases, ¿para qué? Porque las cosas hay que pasarlas, hay que vivirlas, hay que soñarlas, hay que sentirlas y hay que reírse, sobre todo porque yo sabía que iba a salir mediocre, porque además Yuka le da de caña a los productos del Mercadona, que es increíble, menos al agua y tal, pocas cosas más, ¿eh? Poco se escapa del Yuka del Mercadona. El Mercadona no quiere, o sea, Yuka no quiere a Mercadona. Uy, que se me abre la boca. Es que no me podía ni sentar ni 5 minutos hoy. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no tengo...? Uy, no se ha podido reproducir el audio, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero dame un segundo porque tengo aquí la plataforma morada y se ha quedado así como atascada. A ver si estoy en directo o no estoy en directo. Ah, sí, estoy en directo. Hola a toda la gente que esté en la plataforma morada. Hola, bonicos y bonicas. Bienvenidos y banides a todo. Este de coña, por Dios. Bienvenidos aquí al show del Orgaz. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto lo puedo cerrar. Eso. Esto lo cojo y me lo pongo por acá. Vale, vamos a seguir con perfumicos y vamos a seguir el orden. Oye, el crimen ha escrito, sigo mirando. Ay, vivimos nuestros animales, sí, pero ya vamos a dejarlo, porque es que ya no quiero ver ya matanzas y cosas de estas, no quiero granjas y eso me da mucha pena. Me da pena, o sea, prefiero no ver los animalicos por ahí retozando por las granjas y esto. No, porque sé que al final lo que estoy viendo ya sé que están todos, entonces no me apetece ver cosas que ya sé que es igual como ponerte a ver una película de Lassie. ¿Dónde está Lassie? Lassie murió hace muchos años. ¿Dejó descendencia? No lo sabemos. Bueno, pues pirámide olfativa de... Hoy sí, mira, aquí tenemos de Arquiste, que la he cogido y la he quitado. Vamos a seguir con Arquiste, por Dios, que me la he dejado ahí colgando, no puede ser. Esta que lleva tanto aceite de oliva, se podría haber venido el señor Flores a hacerla aquí en España y no irse para allá, supuestamente. Bueno, pues aquí están las notas de Arquiste, que es esta botella verde, aquí lo tenéis, y Arquiste tiene las siguientes notas, que tiene un montón, notas principales en la salida: hojas de higuera del Adriático, oliva negra, acorde de flor de sal y clementina croata. En el corazón, acorde de aceite de oliva virgen extra, seguramente será español, me juego el cuello. Fruit o italiano, que será también español, o portugués, que posiblemente también sea español, pero etiquetado con nombre, o griego, que sea etiquetado con nombre griego, pero sea español. Bueno, fruto de higo maduro, esencia de tomillo y de romero. Bueno, podemos hacernos una paella con el tomillo, el romero y el aceitico. Nos podemos hacer una comidiga que no veas. Luego en el fondo, aguja de pino mediterráneo, bálsamo de abeto, ciprés mediterráneo y arcilla roja. Bueno, pues habrá que olerlo, yo qué sé. Dice que es una fragancia de higo verde aromática que te transporta a la aromática isla de Lopud en Croacia. Agua de perfume, concentración de parfum, 100 mililitros, 3.4 onzas, botella de la más alta calidad italiana con nuestra exclusiva tapa de metal grabada con la A, así como la última tecnología para un tubo rociador invisible. Por cierto, y ahora también tengo que decirlo, muchísimas gracias a toda la gente que no para de escribir comentarios en los vídeos, que luego me voy a poner también a comentar, a responder. Anoche contesté todo lo que pude y tengo que contestar ya hoy a todo lo demás. Me tengo que poner también esta noche a editar el vídeo. Mañana va a haber solamente directo en principio. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, Super Thanks, y que alegrarme un poco el día, que llevo ya, me parece que son 3 o 4 días sin un chain entrando al canal y esto no puede ser. Entonces, como iba diciendo, también está el PayPal Me y el Bizum, que está siempre en la caja de descripción. ¿Qué iba comentando yo? Que no era mentira. No sé lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Se me ha ido. Como me he puesto a hablar de los superchats y todas estas cosas. Ay, ¿qué era?
Ah, sí, que me voy a poner a editar para el canal secundario o el terciario, ya me da igual, que es Orgaz Skincare. Así que mañana sí que hay vídeo en Orgaz Skincare y mañana toca producto del cabello. Así que mañana tocan producticos del cabello de Orgaz Skincare y pasado mañana, es que no sé ni a qué estoy, esta mañana miércoles Skincare, igual mañana sí saco vídeo. Mañana igual saco vídeo también aquí en este canal. Y pero tengo que editarlo. ¿O no? Sí, mañana saco vídeo. Mañana voy a sacar vídeo. Mañana saco vídeo en el canal y me tengo que ir a grabar el sábado. El sábado iré a grabar. Sábado, día de grabación. Y tengo que grabar algún top, sí o sí, tengo que hacer algún topillo o algo así, algo que esté gracioso. Bueno, todo se andará. Vamos a proseguir. Os leo. Cerca del trabajo tengo una empresa que procesa pollos y un día me encontré a un pollo que se había dado a la fuga. Lo dejé que fuese libre. Pues seguramente alguien lo cogió y se lo comió después. Pobrecito. Solo ese pollo hizo una gran evasión. Ya te digo yo, pobrecito. Pues sí, hiciste bien, porque total, el animal iba a terminar como seguramente terminó en la cazuela de alguien. La verdad que te quedas pillado encontrarte en un polígono de madrugada un pollo corriendo, pobrecito mío. ¿Tienes otro canal? Claro, Silvi, tengo 2 canales más. Tengo Orgaz Talk y el Skincare, el canal de belleza, canal de cuidados, que no es belleza beauty de maquillaje, pero es de cuidados, sí. Te lo pongo yo ahora mismo por aquí, el enlace. Claro que sí, bonica mía. Hombre, por supuesto. Dame un segundito que enseguida estoy aquí ya. Estoy en Skincare, voy a copiar la URL. Aquí está, un canal más majo que las pesetas. Sí. No somos muchos, pero este canal sí que lo tengo yo para darme el gusto. Este canal es completamente para darme el gusto, es decir, me apetece hacer beauty skincare, cuidados, cremitas, potingues, cosas para el cabello, para las manos, para las uñas. Y aquí tienes la URL, claro, aquí. A ver, aquí, Orgaz, Skincare. Ahí está. Eso es. Y el otro es el canal que tenía para los directos. Lo que pasa que ahora mismo estoy volcado aquí porque si no, la vamos a tener negra. Lo que voy a hacer seguramente que para Orgaz Talk voy a publicar vídeo. Sacaré algún vídeo podcast, haré algo. No sé, me apetece. Ahora mismo que también me encuentro como más liberado, me he quitado un peso de encima desde que he cerrado no, o sea, que me he fulminado la mierda esta del Facebook. Os lo digo en serio, me siento ahora mismo liberadísimo. Porque cuando me he puesto a borrar todo lo que había publicado a lo largo de los años, sobre todo al principio, habían cosas que eran, no era tanto spam, ahí sí que participaba yo más con la gente y escribía cosas y tal, y decía, y esto está puesto aquí desde el principio de los tiempos, digo, pues no quiero que esté, y me incomodó mucho porque no te ponen las cosas fáciles para borrar todo el contenido. Me explico, para borrar todo el contenido que tienes, tuve que poner al final un buscador en Google y poner cómo se elimina de golpe todo. Bueno, pues resulta que no se elimina de golpe todo. En un principio puede parecer que funcione, que se elimina de golpe todo, pero no es así. Van eliminando en tandas de 30 o de 50 publicaciones y tienes que esperar a que el sistema procese. Es que te lo ponen muy jodido para que te canses y no retires las publicaciones, ¿eh? Ojito, te lo ponen chungo. Entonces me metí en Sataka y les hice caso y la verdad que muy bien al principio, pero luego me ha llevado 2 días completos el eliminar todo el contenido que había en Facebook. 2 días completos, ¿eh? Con su mañana, con su tarde. Hombre, no es todo el tiempo, pero eliminarlo todo me ha llevado 2 días y dedicándole ahí unas orillas, ¿eh? Que yo decía, vaya mierda, vaya mierda. Por cierto, no se puede hacer desde el ordenador. Eso hay que hacerlo desde el móvil. El poder quitarte de encima publicaciones sin ir una a una, lo tienes que hacer desde el móvil. No se puede hacer desde el ordenador. Es un coñazo
es un coñazo, te lo ponen chungo, pero chungo, chungo, chungo para que te canses y no te vayas. Pero dije, a mí a persistente no me va a aguantar, vamos, es que a mí nadie, y menos estos mataos. Así que cogí y una a una eliminé todo, 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 todo. Y mira que habían años ahí, yo decía, mira, 2017, 2016, 2015, y yo decía, ¡ay, Dios mío, que termine esto ya! ¡Qué hartura de Facebook, por Dios! Muchas gracias, Silvi, por la suscripción ahí a Orgaz Skincare. Pues espero que te lo pases bien, porque hay vídeos que están muy graciosos, ¿eh? Los más nuevos y tal, o sea, todo lo que es de cuando abrí el canal, yo creo que están muy chulos. Y bueno, pues así está la cosa. Oye, escuchadme, el pelo va hecho un tiro, ¿eh? O sea, el rollo del pelo, que acordaros que me metí, pero canela en rama con el corte y está otra vez. O sea que me tengo que tintar, eso sí, porque ya me veo el pelo. Mañana tengo que ir a por tinte. Lo uso más para que me chive los cumpleaños. Yo nada, de momento, eso sí que lo que he mantenido ha sido he mantenido Instagram, pero es porque es otro perfil que no tiene absolutamente nada que ver con el... no está vinculado. Así que estoy con el Instagram y hasta que me digan, tú aquí no puedes publicar nada. Y entonces me canse y diga, sí, pues ahora verás tú. ¡Raca! Y me lo fulmine todo y a tomar por saco. Que vamos, que a mí el Instagram tampoco es una cosa de verdad, es que no, pero yo me siento más tranquilo, ¿eh? No sé por qué, pero me siento tranquilo. No me apetecía nada tener tantas cosas en las redes. Es que no me apetecía. A pesar de lo que haya puesto allí, haya estado publicado aquí, por supuesto. Además, también pensar que como he quitado muchos enlaces a lo largo de los años, muchos de los enlaces del principio, o hasta incluso de la mitad, por qué no decirlo, claro, y hasta incluso con este canal, que he eliminado un montonazo de vídeos eliminados, esos eran enlaces rotos, no servían absolutamente para nada, era un contenido que estaba completamente vacío. Lo que pasa es que Facebook había mantenido todas las fotografías de las miniaturas. A pesar de que el contenido era un contenido vacío, había hecho así y se había quedado con toda la portada de las miniaturas. Todas las portadas de las miniaturas. Yo sabía que en los vídeos que estaba ya revisando no eran vídeos activos y que las miniaturas no tenían por qué estar ahí. Es más, deberían de haber salido como enlaces rotos. Pues no salían como enlaces rotos. Estoy hablando de vídeos de cuando yo estaba metido y encerrado aquí en el vestidor de casa grabando vídeos con el portátil. Con este no, concretamente con el que lo tengo en el estudio. Para conectar el micrófono y todo esto. Muy curioso, de verdad, muy curioso porque te quedas así como diciendo, hostias, 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 ¿qué pasa aquí? Pues el hostias, hostias, ¿qué pasa aquí? Es que mantenían toda la información los cabrones. No tenían los datos para linkear al contenido, pero sí tenían las miniaturas guardadas. Lo tenían todo guardado. Y digo que tú vas a tenerlo todo guardado. Me lo he frito todo por completo. Todo por completo. Esto también me ha llevado también porque hay una parte en el móvil donde pone que puedes gestionar en el caso de que haya fallecido un familiar que tenga el Facebook y que se desee darle de baja a ese perfil. Hay una pestaña que pone a la izquierda, cuando te metes donde te tienes que meter, que es las configuraciones y todo esto, que pone que se puede gestionar la defunción de un familiar por fallecimiento, claro, defunción, está claro lo que es. Entonces puedes gestionarlo para que eliminen todos los datos de Meta de este familiar. Meta utilizará datos de usuario para entrenar su IA a partir del 26 de junio. Pues conmigo no lo va a hacer, salvo con el Instagram. Que en el Instagram estoy tentado a empezar de nuevo, ¿eh? Estoy muy, muy tentado en Instagram de borrar todas las publicaciones y empezar de cero. Estoy tentadísimo. Muy tentado, ¿eh? Mucho, mucho. Estoy tentado a hacerlo, ¿eh? No de borrar el perfil, ni muchísimo menos, porque de momento pues me sirve. No mucho, porque la verdad es que no me sirve nada, prácticamente. Pero sí que de hacer una revisión de lo que estoy colgando ahí. Las fotografías y todo eso no me hace mucha gracia. La verdad es que me gusta lo de Meta, tanto en cuanto que, por ejemplo, los directos no se quedan grabados. Los directos se borran.
Los directos se van a la... vete a saber dónde. Pero los directos técnicamente se borran, no se van a ningún sitio. En el momento que terminas tu directo, se acabó. No existe. A no ser que haya alguien con una capturadora lo haya grabado. Nada de nada. Hay tutoriales colgados de los pasos a seguir para no darles permiso, para que usen tus datos. Sí, yo ya lo tengo activado, ¿eh? Yo, por lo menos en el Instagram lo tengo activado, pero Facebook estaba yo dándole la vuelta todo el tiempo, porque me estaba quemando mucho, porque además veía que no tenía ni una sola interacción de gente. Con Facebook estaba quemadísimo. Estaba pasando los días y decía, joder, macho, hay que darse cuenta, digo, que es que no tiene tirón esto, no sé por qué. Evidentemente es por el algoritmo también. Pero si te pones a revisar y dices, ostras, es que realmente aquí no... Yo lo activé en Instagram, sí, yo también lo tengo activado. Metes la función de no sé qué rollos y tal, y lo coges y lo quitas, lo desactivas. Pero bueno, que ellos igualmente, como son unos chulos, con mucho poder y se piensan que tienen todo el poder del universo, pues te cogen y te... Pásame un enlace, por cierto. Soren, pásame un enlace para verificar que lo tengo yo también puesto. Ahora que me he pasado, pásame un enlacico de esos y superviso que lo tenga hecho yo. Pero que me parece que sí que lo he hecho, ¿eh? Porque el otro día también estuve trasteando con cosas del Instagram, lo que pasa que no me acuerdo. Porque como no paro, pues al final pues te vuelves todo loco. Y lo que posiblemente haga también es cerrar el tiki-tiki, pero cerrarlo completamente, es decir, eliminar todas las publicaciones y cerrar el tiki-tiki, pero dejar el perfil activo para que nadie pueda copiarlo, ni empezar con las coñas, ni con nada. Así que en principio ahí está. Pues no me molesta porque tampoco estoy publicando nada. No sé el tiempo que llevaré sin publicar, pero eso me da una pereza. Estoy muy volcado aquí. Estoy muy volcado en Twitch. Y la verdad que lo que venga detrás me la repampinfla con las otras redes. Porque no he funcionado en las otras redes. Pero es que tampoco quizás haya puesto la perseverancia necesaria ni haya estado buscando los formatos adecuados. Es que si no, es que me siento muy preso de las redes y no quiero. Yo tengo bastante ya con esta que es más que absorbente, y si no con Twitch, que también tiene su tela marinera, ¿eh? Voy a decir ya morada, ¿eh? Tiene su tela marinera porque además tiene unos mínimos. Quiero decir que para poder conseguir monetizar, yo he tenido que superar, igual que todo hijo de vecino que tiene monetizado en un principio, con la fase fácil, entre comillas lo de fácil, que aquello fue un disparate lo que tuve que hacer para poder monetizar. Y es que para poder monetizar te exigen un número de horas de transmisión. Problema esto, que como vayas a un ritmo normal, tú no consigues monetizar por tiempo hasta que pase, pues vete a saber cuantísimo. Pues vamos a ver en YouTube la media para poder monetizar el canal suele ser de un año. Más o menos, la media para poder monetizar el canal. Hombre, si revientas el canal nada más abrirlo y dices, ¡guau! Tengo aquí un montonazo de gente nada más a empezar, perfecto, ya lo tienes. Pero si vas de normal por la vida, con tu contenido tranquilo y tal, como ha sido el caso de... Bueno, la verdad es que yo he tenido suerte, ¿eh? Con Orgaz Skincare lo he monetizado rápido. Pero cuesta, ¿eh? O sea, no os penséis que el llegar a las 4.000 horas, bueno, pues aquí también era una barbaridad de horas de transmisión, y entonces lo que hacía es que me dejaba el portátil abierto transmitiendo de continuo. Pum, 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 y todo el tiempo ahí, venga, para conseguir las horas. Todo el tiempo en transmisión para conseguir las horas. Pum, 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 pum. Luego llegaba otro día, llegaba al estudio, porque no se solía en el estudio, llegaba al estudio, cogía, apagaba el ordenador, lo dejaba descansando, y al día siguiente, con un día y medio de descanso, otra vez volvía a conectar el ordenador, volvía a dejarlo en directo, pum, 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 venga horas, porque había que cubrirlo así. Luego ya lo demás vino rodado, porque al fin y al cabo, y allí en el otro sitio, en la plataforma morada, también tengo que estar agradecido a los haters, que no tiene nada que ver el hate que hay allí con el que hay aquí, porque normalmente suele ser como muy infantil y muy niño rata. Entonces no tiene nada que ver, en principio. Y gracias a un montonazo de niños rata que se metieron a los directos cuando yo estaba y empezaba a hacer los directos, pues como estoy ahora, se metían antes, ahora no había el control
tan férreo que tiene ahora la plataforma, y era mucho más fácil para los haters meterse en el canal y ponerte verde o empezar a gastarte bromas y tal, pim pam pum, boquete de atún, que eso de vez en cuando todavía sigue pasando, ¿eh? Pero ya pasa menos, porque además baneas, y cuando allí baneas para siempre. O sea, allí es que no pueden acceder a tu canal ni al contenido. O sea, cuando baneas, has baneado. Aquí no. Aquí baneas y pueden seguir viendo tu contenido, pero allí no. Cero. Y pueden seguir viendo tu contenido, presuntamente pues también pueden seguir comentando, aunque nadie, ni yo tan siquiera, tengo acceso a lo que escriben. El caso es que en el otro sitio te quedas completísimamente baneado, y además banean hasta incluso la IP. Pues gracias a todo esto de los niños rata que se metieran, porque además se metían siempre a gastar bromas, y yo no me acuerdo ya de cuál era la broma tal y la broma cual, se metió un montonazo de gente a gastar bromas, y con ese rollo de las bromas, pues como iba llenándose la sala por días, a costa de los niños rata, y conseguí poder monetizar también gracias a ellos, a esta gente que se iba metiendo. Yo no baneé, de esa gente no baneé a nadie. Pero Wendigo, por ejemplo, que sí que estaba por aquel entonces y que sigue estando, lo que pasa es que está más lío que la picha un... Vamos a callarnos. El caso que... ay, mira, tengo ahí mi gordita. Mi Cayetana. Que ya empezamos a dar caña y a banear a gente, por supuesto, sobre todo porque hubo un tiempo que se puso la cosa como muy, muy fastidiada, porque en la otra plataforma tuve que poner una demanda por una demanda muy fea, ¿vale? Entonces me amenazas de muerte. Entonces, pues tuve que interponer la demanda. Y pues está en el juzgado y toda la porquería, y al final que te ponen a correr, ¿no? Porque además te sientes inseguro cuando sales a la calle, porque cuando ya vas en ese rollo de sé dónde vives, sé dónde estás, voy a buscarte y voy a, no sé, voy a hacerte pedacitos, pues esas cosas no molan mucho. Técnicamente no fue ese, pero vamos, básicamente que era te voy a coger, te voy a pegar una paliza, ¿no? Entonces, pues digo, si los cojones tienes que venir a verme, te vas a enterar. No sé yo quién terminaría pegando la paliza a quién. El caso es que está el tema, pues se puso la demanda y todo el rollo, se notificó también a la gente de Twitch, y ya ellos también hicieron lo que tuvieron que hacer. Que en ese sentido sí que tengo que decir que la plataforma morada es muchísimo mejor que esta. En ese sentido de protección es muchísimo mejor que esta. Aquí les importamos un rábano. En la otra no, en la otra te cuidan. Bueno, en mejor o menor medida, siempre hay de todo como en botica, ¿eh? Cuidado, porque aquí no es cuestión de coger y ponerte a sentar cátedra, pero yo creo que la otra plataforma es mucho más proteccionista que esta. La plataforma morada es mucho más proteccionista que esta, pero con diferencia. Bueno, vamos a darle paso a los perfumicos. Y muchas gracias, Soren. Luego le echo un vistacico. Luego lo voy a mirar porque estoy interesado en dejármelo todo. Si por lo menos sigo con ellos, dejármelo todo blindado para que esta gente no pueda hacer nada de nada de nada. Vale. Hemos hecho lo de anomalía. Así que ahora nos vamos al Amour Infinite. Vale. Joder, macho. Es que de verdad, pero qué pedazo de precios, tío. Es que se les va la cabeza. Estoy mirando por si han publicado algo nuevo y tal, pero de verdad es que se le está yendo la cabeza con los precios. Yo entiendo que es que lo único que estamos presentando ahora es perfumería nicho. Macho, es que es todo perfumería nicho. Bueno, esto es de Navitus y cuesta más de 200 euros. Aquí, compartimos pantalla. Amor infinito. ¡Hey, mi niña! ¿Qué, mi gordita? Y esto lo cierro. Y tengo que poner el traductor, porque esto en qué está. Ah, no. Amour Infinite. Es una fragancia moderna y elegante que irradia romance y sofisticación. Creado por el maestro perfumista Bertrand Duchefort, con la dirección creativa de Al the Great. Al the Great o IA. ¿Qué es esto? Es que no lo leo. Al the Great. Bueno, pues lo que sea, me da igual. Descripción del productist. Y esto lo va a leer Genaro ya mismo. Ahí va. Amor Infinito, 125 mililitros. Amor Infinite es una fragancia moderna y elegante que irradia romance y sofisticación. Con encantadoras notas de piña, granada, frutos rojos,
rosa turca, chocolate blanco, sándalo y vainilla de Madagascar. Esta fragancia seguramente te cautivará y te hará sentir seguro e irresistible. Sea único e inolvidable mientras experimenta la lujosa mezcla de ingredientes que lo envuelve infinitamente en una nube de amor y pasión. Creado por el maestro perfumista Bertrand Duchaufour con la dirección creativa de Ai de Great. Ai, es Ai. Entiendo que será Ai. Pues nada, la IA. Me estás arañando, corazón. ¿Y dónde has metido el morrete? ¿Lo tienes todo mojado? ¿Qué has hecho, mi niña? ¿Tiene el morrete mojado? ¿Qué has bebido agua? No, está llena de mierda ya tan pronto que te la ve el otro día. Me la voy a comer. Es que es... Te voy a comer. Te voy a comer como un cerdico marrano. ¡Ay, qué cosa más salada! Ingredientes... Vale, notas de salida: bergamota italiana, frutos rojos, granada, piña y pomelo. Qué originales. Notas de corazón: azar, madreselva, rosa y jazmín. Qué originales. Y en el fondo, chocolate blanco, vainilla de Madagascar, heliotropo, madera flotante y sándalo. Uy, que las maderas flotantes que me gustan a mí. No las soporto. Tufaco a rancio. ¿El chocolate blanco? Pues no sé, depende. A mí el chocolate blanco no me gusta nada de nada de nada. Además, de chocolate no tiene nada. Eso es grasa. Eso es puñetera grasa mantequilla. Y encima con vainillas ahí a tope. Y el heliotropo, que ya de por sí es dulce. O sea, el olor del heliotropo es bastante dulce, muy, muy dulce. Es un floral súper potente dulce. No sé esto cómo estará, no sé. De todas formas, ya estoy viendo aquí que la fragancia tiene color rosita, ¿eh? Me estás arañando, corazón. Me estás arañando y tengo las heridas en la mano. Ahí. Tú dame lametones, inféctame las heriditas y eso, pero los lametones siempre son mejor que no los arañazos, hija. 295 pavos, ¿eh? Venga, vamos al siguiente perfume, que tenemos unos cuantos de perfumería, pero unos cuantos. Bueno, pues esto ¿Esto qué es? Aquí. Vale, este es el de Rodrigo Flores. Vale, esto se va fuera y ahora nos vamos. Esta la puedo quitar también, me quedo un poco más despacio, que de verdad que hoy hay un montonazo de perfumería, ¿eh? Hoy hay un montón de perfumes. Vale, a pesar de que haya perfumes, un poco de intermedio, porque quiero hablar de esto, pero ya sabéis que a mí Sabato de Sarno me gusta mucho y me gusta mucho también la filosofía que tiene con respecto a vestir a la gente. Han salido ya varias publicaciones, el Le Figaro, por ejemplo, y también en La Estampa, y le han estado haciendo entrevistas y él hasta la fecha está contestando lo mismo siempre. Y es que me ha encantado cuando dice que realmente él lo que quiere es vestir a la gente. No está interesado en hacer modelos por los cuales la gente... A ver, tengo las palabras por aquí, a ver si lo encuentro. Y es que dice que no me gusta la moda que espanta e intimida a la gente. Es decir, hablando de todo el tema del rollo este de que se te va de madre en los diseños, que te marcas un Michele. Hombre, yo entiendo que él está pues defendiendo lo suyo, por supuesto. Pero es que me gusta mucho esa filosofía. La gente, al parecer los críticos, no han terminado excesivamente contentos porque dicen que se han quedado como muy fríos con la colección porque se esperaban algo más. Pero es que no puedes esperar algo más. Es que esta gente, los críticos, están esperando siempre, y sobre todo cuando estamos hablando de prêt-à-porter, no estamos hablando de alta costura. Los críticos están esperando siempre encontrarse con el floripondio mayor de los floripondios, sin saber que realmente la gente se tiene que vestir. Que también tienes que ser consciente de lo que estás presentando es una colección de prêt-à-porter, es decir, ropa para todo el día, mucho más económica que evidentemente una alta costura, y que la gente quiere salir vestida a la calle, no quiere salir disfrazado. Y esta filosofía es la que a mí me gusta. Que evidentemente yo sé que él ha metido su rollito de pantaloncito corto todo el tiempo y ha sacado muy pocos modelos de pantalón largo, pero porque habrá dicho, ¿para qué voy a sacar pantalón largo si los pantalones largos son los pantalones largos? Sí, que los puedo sacar mejor, peor, no sé qué, no sé cuántos, con los bolsillos para arriba, para abajo. Pero
se ha centrado muy mucho en lo que son las partes superiores y además la crítica también lo dice. Está todo súper bien cosido. Es verdad. Y es que hay que darle la razón. Estas colecciones que está sacando Sabato están súper bien cosidas. Muy bien cosidas. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero esto es para vestirse. Esto no es para salir hecho un gilipollas a la calle disfrazado. Eso es para vestirte. Que evidentemente, para los gustos, los colores. Pero tiene, yo creo que esta filosofía es muy de hay que vestirse, no salir disfrazado. Los artificios pueden estar muy bien para la alta costura, por supuesto. Los artificios están estupendos para la alta costura. Porque tampoco la clientela va a comprarlo absolutamente todo. Y además el circuito es mucho más cerrado y las clientas de alta costura son muy pocas. Pero esto no. Esto es para el gran público. Y a la gente hay que vestirla. A la gente no hay que disfrazarla. Que te puedes permitir alguna que otra licencia, por supuesto. Por supuesto. Y él se la ha permitido. Pero de ahí a hacer monsergas para que la gente no se pueda vestir, pues hay un camino pues muy distinto. La gente se tiene que vestir. Y esto está muy bien. Me vuelvo a decir, esto sale en Le Figaro, sale en La Estampa y son las declaraciones que estaba haciendo él al respecto de la colección y de lo que opina de todo el tema de la moda que no viste al hombre, básicamente, o al hombre o a la mujer. Hay que vestir y punto. Y las chorreras y los jamones están muy bien, sobre todo para comérselos, pero no para vestirte. Para vestirte disfrazado de azafata de la Panam de los años 60-70, pues para eso ya siempre mucho tiempo. Y ya está. Claro, es lo que hay. En fin, la vainilla con el chocolate blanco dice, ya que compras ese tipo de productos han de ir bien acabados, que menos. No, escucha, ya lo sabes tú, lo hemos estado criticando muchísimas veces, Soren, que hemos estado haciendo repaso de cómo están cosidas las cosas en la alta costura y lo seguiremos revisando porque la alta costura nos llega ya y veremos que hay cosas que están cosidas de una forma absolutamente demencial. Muy mal cosidas, muy mal terminadas y esto es una realidad. Hombre, el prêt-à-porter, evidentemente, esto se hace, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Uy, mira, esta chaqueta te cuesta de coste 20 euros. Perdón, son 20 euros de coste y la puedes vender a 1.500 o 2.500 euros, mismamente. Y la gente las paga. Y si están bien cosidas, básicamente. Pero es que yo estoy viendo mucha cosa que está muy, muy mal cosida. Así nos va. De verdad. A ver, creo que por aquí me podría quitar algo de en medio porque estoy así como un poco saturado de pantalla. Me refiero saturado de pantalla porque no tengo... tengo el espacio muy contadito. A ver, ¿esto lo puedo cerrar? Sí, porque es la Navitus. Esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Esto es publicidad que se me ha abierto por ahí en medio, entiendo. Vale. Con respecto también a Gucci, Sabato nos dice que también actualiza el mocasín Horsebit y agrega zapatos planos sin cordones y una nueva zapatilla de la colección para hombre primavera 2025. Sí, son como las zapatillas estas de toda la vida que han tenido los papás para ponerse, que no llevan ningún tipo de cordonera, simplemente pues te lo pones como una zapatilla y ya está, no hay más. Son zapatillas, porque son zapatillas. Esto, si lleva dentro una plantilla, fenomenal, pero si no lleva plantilla, de todas formas me da una sensación, viendo estos sneakers, que no me amplía. No me los amplía. Viendo estas zapatillas, se ve que podía compartirlo y lo veis de cerca. Pero viendo estas zapatillas, se ven que, a ver, aquí y aquí está. Mirad. Esto se ha visto y además se está viendo en un montonazo de desfiles, no solamente con él, con Sabato de Sarno,
pero estos son las zapatillas clásicas de siempre y punto. Yo no puedo andar con esto porque aquí no hay plantilla casi ni nada. Vas de plano por el suelo andando con estas y además me da una sensación de plasticazo que se van a romper en nada, pues ya está. Y estos son unos sneakers, o sea que tampoco hay mucha más historia. Pero en cuanto a este tipo de calzado, lo estamos viendo muchísimo, ¿eh? Nos quieren planitos y yo me niego a ser planito. Y no desde luego no estoy dispuesto a salir con chanclas a la calle, porque además me destrozo los tobillos y es malísimo para los pies. Estar en chanclas todos los días 24 horas es malísimo para los pies, para la pisada, para el pie, para los dedos, para las articulaciones, es lo peor. Ni hablar. Esto no sé, más publicidad emergente, por Dios, anda que vaya tela. Bueno, tengo una noticia, simplemente voy a hacer la acotación y es que tenemos ya hecho el sorpaso en el reino del oro líquido. El aceite de girasol arrebata el liderazgo en España al de oliva. Esto está concretamente en El Economista. No voy a leerlo porque siempre pone, y sobre todo porque además esto lo ha escrito el otro Javier Romera, y pone siempre gráficas, tablas, y yo no me quiero perder en datos macro, ni micro, ni nada de esto, ni toneladas. No, porque yo conozco ya el tema de Javier, porque he leído ya muchos artículos de él, igual que vosotros conmigo, y no me quiero perder en esas. Simplemente decir que los altos precios provocan un vuelco en las ventas. El consumo de aceite de oliva se ha reducido un 20.6% entre octubre y marzo. Bueno, vamos a ver qué tal evoluciona la cosa y si realmente tenemos que cuando llegue el momento de que empiece el año, como dice Carbonell, el aceite de oliva va a bajar a los 4 euros. Yo esto tengo que verlo, no me lo creo mucho. El caso también que otra empresa catalana ha absorbido a otra o ha comprado a otra, concretamente el 50%. Así que el dueño de Colacao ha comprado el 50% de Cacaolat para crear el mayor grupo de batidos de España. Adquiere la participación Adam, a los de la cerveza, que se hizo con el 100% del grupo en el 2021. Antes la firma había estado en manos de Covega, Coca-Cola, y Nueva Rumasa, entre otras. Pero es que yo conocía a Cacaolat por Nueva Rumasa o por Rumasa. No la conocía precisamente por... Yo me parece que Cacaolat, desde que yo creo que tengo uso de razón, ha sido siempre de Rumasa o de Nueva Rumasa, porque formaba parte de ellos. Y luego creo que efectivamente pasarían a formar parte de Nueva Rumasa porque la compró Nueva Rumasa, cuando todo aquello que se montó con todo este follón. Bueno, en fin, historias. Pues que tenemos que Cacaolat forma parte ya de todo el entramado, por lo menos al 50%, de Cacaolat. Así que dice con marcas como Cacaolat, Letona, Lacao, Colacao Energy, Colacao Shake y OK. Dice la operación, eso sí, está pendiente de aprobación de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. Y ahí estaríamos con todo esto. Ya está, simplemente que lo sepáis, que cuando vayáis a comprar un Cacaolat, tenemos que las gentes de Colacao tienen el 50% de Cacaolat y que seguramente van a empezar a sacar diversificación porque tienen que rentabilizar evidentemente el dinero invertido en la compra. Venga, vamos a seguir con más perfumicos y vamos a ir con las... no las veo las Hollister. ¿Dónde estás, Hollister? Aquí están las Hollister. Vamos con económicas, por Dios. Ya estoy harto ya. No es por nada, pero ya tanta perfumería nicho me toca un poco la nariz. Ya estoy un poco harto. Así que vamos a ir con económicas. Vamos a empezar con esta Hollister, que además está ya en Druni.
no es tan económica. Ojo, cuidado, que se me entienda, porque de económico no tiene nada, que además yo creo que a Hollister se le ha ido un poco la cabeza también y los precios están subidos, Ojito, ojito, ojito. Ay, los cacaolates están buenísimos, por Dios, qué cosa más rica, más buena. Venga, a ver, voy a compartir esto, que está en Druni ya, está a la venta, pero me parece que se les ha ido la cabeza con los precios de Hollister, están muy caros. Yo esperaría un poco a que bajase el precio. Yo esperaría que bajase el precio, Y ojo, cuidado, porque tiene pintaca, O sea, lo que me voy a acercar mañana aquí al Druni, voy a olerla. No la voy a comprar, pero no estoy dispuesto a pagar 31,95 € y seguramente en tienda estará más caro por una Hollister. Lo siento, pero yo no lo pago. No me da la gana. Venga, vamos a compartir y veis la nueva Hollister para hombre. Que tengo aquí. Voy a beber agua, estoy muerto de seco. Los frutos secos, pues ya ni te cuento. Aquí y aquí. Druni y compartimos. Mirad, chicos, chicas. Hollister, hay de chica también, Feeling Good for Him, 100 mililitros. Eau de toilette, 31,95 €. Me parece demasiada pasta, Me parece demasiada pasta. Esta es la caja, la botellita, tal. Las notas molan: menta, manzana y limón italiano en la salida. En el corazón tenemos geranio, es decir, la rosa verde, salvia y naranja ácida. En el fondo, madera de cedro, vainilla y almizcle. Esto puede funcionar muy, muy bien en verano, pero claro, teniendo la 4711, que vale 10 y 15 €, sí, dependiendo de la oferta, pues ni os cuento. Por cierto, chicos, chicas, ¿sabéis cuándo empiezan las rebajas de junio? Empiezan en junio, pero no sé cuándo. Empiezan ya en julio. Las rebajas todavía no han empezado, Hoy he estado de tiendas porque he tenido que salir también a comprarme un par de cosillas que me hacían falta para el gym y no he visto rebajas por ningún sitio, No he visto. Bueno, entonces nos dicen aquí, Feeling Good for Him está inspirada en una visión de la vida llena de colores y diversión. Infunde una experiencia olfativa para sentirse bien. Es como una invitación a mantener una mente y un corazón abierto. Las notas de claves, pues nada, las claves de las notas ya las he dicho yo. No me voy a entrar en más historias y más monsergas. Estoy mirando por si aquí viene la femenina, pero no. Pero la femenina la tengo yo por aquí, voy a meterme ya mismo. Y la femenina está aquí, que tiene este color tan chulo, que ya es como más, es más LGTBQH+. Esta es de mujeres, esta fragancia es para mujeres, os la comparto. Aquí, 21 de junio empiezan las diferentes cadenas. Muchas gracias, chiquitín. Que vuelva Opium clásica de hombre, pero la concentración Eau de Parfum, que es la que yo tengo. Yo tengo que comprarme la Eau de toilette de momento, ahí no parece ser que la vayan a retirar, creo. No lo sé lo que aguantaremos con ella. A ver, la nueva fragancia para las mujeres que tenemos de Hollister, que también supongo que costará los 30 y pico euros estos, que cuesta la anterior, 34,95. Y esta es la botellica, con las fotografías que nos han plantificado aquí en los Drunis. Ay, el faldón este que sale asqueroso. Bueno, notas: pomelo, naranja y mandarina en la salida, con melocotón, fresia y menta. Esto me gusta más a mí, para mí, que la otra. Almizcle en el fondo, almizcle, madera de inoki y vetiver. Pues sí, esta yo creo que va a oler mejor que la de hombre. Si no se han pasado con la fresia, esta va a oler muchísimo mejor que la de hombre. Al tiempo. Bueno, dice que es una fragancia que mejora tu estado de ánimo. Literalmente, los cítricos en la parte superior tienen una vitalidad que realmente anima, al tiempo que aportan un toque dulce y alegre. Chimpum. Pues creo que la de chica igual, pero es que es mucha pasta. No. No. Lo siento, no me dejo llevar yo por el ímpetu del viento y las Hollister. No me da la gana. Mira, sí, aquí está la Hollister que puedo borrar. Aquí está la otra Hollister que puedo borrar. Oh, perfecto, Dios mío. Venga, un poquito más de hueco. Vamos a seguir. Os leo. 21 de junio, San Fermín.
Aquí tengo Coco Lima de Hollister. Me costó 22, 30 mililitros y es una bestia de proyección y de duración. Pues yo es que tengo que ser muy franco, no tengo ninguna Hollister en colección. No tengo, bueno, en colección, ya sabéis que no colecciono. Yo lo que pasa es que trabajo con ellas, las compro y luego me las echo y las gasto. Pero no tengo ninguna Hollister. No he comprado nunca una Hollister. Así que a ver si encuentro... ¡Oh, perdón! Estoy agotado. A ver si encuentro una buena ofertica, y me hago con alguna Hollister y para adelante. Lo que pasa es que antes que la Hollister tengo que comprarme factor de protección, que no me queda mucho, y que estoy ya que necesito pillarme factor de protección. Perdón, Javier, mea culpa. He cometido una errata. ¿Tienes link? ¿Link de qué? ¿Link de qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué te has equivocado, chirimio? ¡Oh! Sí. Estas son otras. Son otras, es verdad. Son otras. Bueno, pues nos vamos a Parfumo. Bueno, son otras. Feeling Free for Him. La botella y todo es completamente distinto. Así que hay que volver a hacer a compartir. Vamos a compartir y ahora veis que es todo completamente diferente a lo que he presentado en Druni. Nos vamos a Parfumo y tenemos esta fragancia que simplemente nos van a decir ahora que tenemos bergamota. Ay. Salvia, pachuli y madera de sándalo. No tenemos nada más. Este es el perfume para hombres. Ya está. Esto es lo que hay. Y lo que hay efectivamente va a ser gastaste pues 35 euros o por ahí, que es lo que tiene que costar esto. Seguro. No hay muchas más notas, En Parfumo aquí es lo que hay y ya está. Esta es la de chica y la de chico, pues la de azul. Fíjate, igualdad, Agenda 2030 y esas cosas, ¿no? Que se llaman. Esta es la botella. Yo creo que deberían de estar más contenidos en precio. Me parece que para una fragancia de corte veraniego como es esto, el Feeling Free de Hollister debería de estar mucho más económico. Yo creo que sí, Yo no lo veo. Vale. Y aquí está la de mujer. Aquí tenéis la presentación de mujer. Y pues estas son las fotografías, que son las mismas que la otra. Y ya está. Esto lo cierro y aquí sí que tenemos notas de pimienta rosa, notas florales y sándalo en el fondo. No hay más. 1, 2, 3 notas. No hay más. Para mujeres. Vamos a ver qué tal huelen. A mí la que he presentado antes en el Druni me parece súper interesante, tal cual lo digo, tal cual lo siento. Creo que la de mujer de la que se ha equivocado Soren tiene unas cacho de notas que te mueres. Me parece muy, muy chula, No sé cómo olerá. Luego igual es la gran cagada. No sé si lo he presentado, antes no había fotos. Vale, pues es que no sé, os he puesto la presentación de la femenina, me parece que no. Creo que no he puesto la femenina. Me parece que no. Creo que no. Me parece que la femenina no la he puesto, no la he compartido, creo. Aquí está, en cualquier caso. Vale, pues ya está. Esta es la fotografía de la nueva para mujer. Feeling Free para mujeres, hombre, y aquí está. En Parfumo la tenéis puesta y ya te digo, pues lo que estaba comentando, 3 notas globales, en plan grosso modo. Pimienta rosa, flores y sándalo. Y ya está. Entiendo que será pues madera de sándalo, vete a saber qué. Madera de sándalo, yo creo que esto vamos a intentar comprender que sea madera de sándalo. Cuánta publicidad, por Dios, cuánta publicidad. Oy. Pero esta no tiene mucha publicidad como la otra. La otra te bombardean de publicidad, que es una locura. Bueno, pues buenas noches, Esther Bonica, buenas noches. Ya me queda nada, 10 minuticos y yo también terminaré el directo, porque aparte es que estoy aquí que me estoy fulminando el agua, me queda nada y estoy muerto de sed. Y estoy con el estómago muy vacío porque llevo una manzana y los frutos secos desde este mediodía. Es decir, he comido a la 1 del mediodía, No he comido más tarde, he comido a la 1 del mediodía. Porque iba a irme al gimnasio, es cosas personales. Me iba a ir al gimnasio a la 1:30, pero resulta que la cosa se me ha complicado y he tenido que salir.
y ya se ha jodido el gimnasio. Así que, bueno, mañana me tocará. ¿Qué remedio? Así que mañana gimnasio y a sudar, bonicas. Pero vamos, que hoy no he podido, pero es que he llegado tardísimo a casa. Así es que, como de otras veces llego más a rabo sacado que tal, pero es que no he parado. No sé lo que es, hoy no sé lo que es sentarme, salvo estando aquí, ¿eh? Porque no he parado. He publicado el vídeo en plan, vamos. Me ha pegado una paliza que flipas. Vale, pues entonces vamos a seguir con perfumería porque seguimos con más perfumes. Dios mío, mi vida. Venga, vamos a ver. ¿Esto qué es? Porque esto es el skincare. Esto es el skincare. Vale. Esto lo cierro. Y me voy a WhatsApp. Vale, me he quedado antes por... Vamos con 4711. Yo creo que esta ya la hemos visto antes, ¿eh? Yo creo que esta 4711 ya la hemos visto antes. La de Yuzu y madera de cedro, esto lo hemos visto antes. Estoy segurísimo. Lo que pasa que lo han publicado ahora en abierto, pero esta yo la he visto antes. Estoy seguro. O sea, esto de Yuzu y madera de cedro, lo siento, yo ya la había visto. Y creo además que la he podido presentar hasta incluso en el canal. Es más cara que la versión de verano, de la remix. 24,95 € que os voy a compartir. Sí, ya la diste antes. Sí. Es que me acuerdo perfectamente porque yo soy muy fanático de estas fragancias. Y es que la he visto cuando me la has puesto, la he visto y digo, pues esta ya la hice. Pero a mí me da igual. Como me gusta tanto, no me importa. No me importa nada. Y mirar, aquí está. 4711 Aqua Colonia Yuzu y madera de cedro. Esta la di, pero la di hace ya tiempo, yo creo. Bueno, el caso, 24,95 €. Estamos hablando de que estos eran 100 mililitros, entiendo, porque no lo veo por ningún sitio. Uy, el litro sale a 500 €, fíjate. Yo no quiero... No, son 50 mililitros, ¿Y los 100? 40 €. Eso es caro, Es que el Yuzu, ojito, porque el Yuzu que lo incorporé en Tears of Pain Black Edition, incorporé en la fórmula Yuzu, es caro de cojones el puñetero limonchino. Es caro, carísimo. No me extraña, de verdad, que plantifiquen 40 pavos los 100 mililitros. No me extraña, No me extraña. Notas chispeantes de yuzu combinadas con los matices resinosos y secos de la fina madera de cedro. 4711 Aqua Colonia Yuzu y Cedrar Wood. Es una fragancia fresca y vivaz que estimula la mente y otorga concentración. Pues ya está. Catapum chimpún. No hay más que gastarse pues, los 40 € si quieres los 100 o ya pues vamos a por los 50 y te gastas bastante menos. Y ya está, ya asunto arreglado. Y todos contentos y felices. Vale, pues listo. Aquí lo tenemos. Muy bonita. ¿Hay algo más por aquí abajo? ¿No veis el limón, el chino, el yuzu? Esto es yuzu, es un limonaco chino, un limoncito. Vamos a ver. Genaro, dale. Enfoque la nueva creación cítrica y amaderada de Aqua Colonia, Yuzu y Cedar Wood, se siente como una bienvenida llamada de atención. Las notas chispeantes de yuzu combinadas con los matices resinosos y secos de la fina madera de cedro tienen un efecto que promueve la concentración. La fragancia fresca y vivaz estimula nuestra mente para evitar que nos distraigamos con influencias externas. Aqua Colonia Yuzu y Cedar Wood es una creación sorprendente y noble que otorga concentración. Catapum chimpum, matarle el lidero. Ole. Ya está, ni más ni menos. Esto es. Y sobre todo me ha venido bien porque viene la fotografía del yuzu para que sepáis que es un limoncico pequeño chino. Vale, pues fuera. Esto también lo cierro. Y ya pasaríamos a la siguiente fragancia. Vamos aquí. Uy, vamos a terminar la encuesta. Por Dios, tengo la encuesta funcionando. Fuera. Ya está. Ya ha finalizado la encuesta.
Y ahora estoy esperando a que salga el tarjetón de la encuesta, que no lo veo. Ahora. No 85%, sí un 14%. 34 votos. Pues, a ver, volviendo al tema de las carnes del Lidl. Sí, que yo tengo, de verdad, porque tengo plena confianza, que sé que todo esto no me gusta cómo va. Lo mismo que cuando, tengo que decirlo, pasa lo contrario con el tema de las cremitas del Lidl y todo el mundo las pone súper bien. Yo creo que las cremas del Lidl, a mí, en lo personal, no me funcionan tan bien porque lo que tienen para mi edad, a mí no me gusta nada. Además, me escuece mucho en los ojos. Yo no la considero una buena crema, porque no la considero una buena crema. Pero si la gente y tal, pues esta gente de las asociaciones de consumidores y tal dicen que sí, me parece estupendo, pero aquí pasa todo el efecto contrario. En cualquier caso, estar echándole mierda encima a unas empresas de carnes de todo esto, o hasta incluso al propio Lidl, me parece un poco heavy metal, y sobre todo porque si ellos mismos están diciendo que han tenido que tomar cartas en el asunto en otras ocasiones en las cuales les ha difamado, pues ahora mismo entiendo que también volverán a hacer lo mismo, porque es que yo no me creo que, sabiendo los controles de calidad que tiene esta gente, les pase ni esto a nadie. O sea, es que lo siento, pero que no, me cuesta mucho trabajo. Vamos a ver, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que todo puede pasar en el mundo. Pero fíjate tú qué casualidad. ¿Por qué no lo hacen con Mercadona? ¿Por qué no lo hacen? Porque quien está detrás del Mercadona es El Pozo, que es una de las multinacionales más grandes de la industria cárnica española nacional. Por eso no se meten con Mercadona. Y con estos que son pequeños productores, entre comillas lo de pequeños productores, sí se meten. ¿De verdad, en serio? No sé. Dice Héctor, caduco la encuesta ya. Sí, pero me viene bien porque así retomamos y además, fijaros, han habido voticos, aquí la gente, pues 34 votos, está muy bien. Vamos a continuar con los perfumes. Me temo muy mucho que voy a tener que dejar alguno para mañana porque es que ahí todavía quedan un montón. Venga, voy a quitarme este de Whispers of Me, que también es... ¡Ay, qué baratico!, ¿no? No puede ser. ¿Pero esto de dónde se vende esto? Bueno, barato sí es en euros. 50 mililitros. Y esto no lo conozco yo. ¿Dónde está esta gente? Ah, porque es de Oriflame. Ah, es de Oriflame. Vale. 50 mililitros, os lo comparto. 50 mililitros que salen a 28,99. Yo no he probado nada de Oriflame desde hace años, dice sospechoso. Sí, no tengo ningún tipo... A ver, lo digo en serio, Soren, es que yo tengo gente muy conocida trabajando dentro de la coordinación de supermercados. Que no son gente que estén en los supermercados trabajando dentro, sean los pringados, son jefes. Y esta gente, te puedo garantizar que ellos son los primeros que están obligados a llevar todos los supermercados que controlan al pelo. O sea, en limpieza, en orden, en todo. O sea, ahí tengo que decir que son un poco de sacar el látigo, Son un poco de sacar el látigo. Como te llegue el que está controlando la zona y te vea un bote que está mal puesto, te echa una bronca que te cagas, Y te pregunta, ¿quién ha puesto esto? Y si no, se van a mirar hasta incluso las cámaras para saber quién ha puesto eso, No sé. Que son un poco tiranetes, Con el tema del control de calidad son un poco tiranos. Y a mí me parece estupendo, Porque todo lo que te tengas que llevar a la boca y que no esté en buenas condiciones, lo siento. Me parece muy bien que lo hagan, Al rey lo que es del rey. Muchas gracias a toda la gente que está en la plataforma morada viendo el directo. Faltaba más, faltaba menos. Venga, vamos a seguir con esta de Oriflame, que os voy a compartir ya. Aquí compartimos pantalla. Y ahora me tengo que poner a editar. Esta es mi vida. Mi vida es grabar, editar, directo, grabar, editar, directo. Bueno, en Sueño de Cítricos Skylar. Esto estará traducido, claro, evidentemente se llama Skylar Citrus Revierie. Bueno, pues tenemos las siguientes notas y tenemos naranja sanguina, rosa, piña, lima, rampur. Luego pasamos a rampur, a notas florales y notas de madera. La fragancia de frutas tropicales con matices florales y amaderados. Mermelada. Bueno, pues esto está aquí y
vamos a aquí. Esto lo dejo de compartir porque la que tengo que compartir es la página web oficial, que era la que quería compartir, que es donde se ve ahí todo el tema, todo el mollar. Claro, me he ido a la otra y no quería irme a la otra. Yo quería aquí esta, que me mola mucho poner las páginas web oficiales, ¿eh? Tengo que decirlo. Me gusta mucho poner las páginas web oficiales. Mejor que aquí no se ve en ningún sitio. Eau de Parfum, Whisper of Me, Oriflame, Sweden, 28,99 €. Tenemos un perfume, esto no lo leo yo, es muy pequeño. Un perfume femenino sensualmente adictivo para realzar su atractivo sin esfuerzo. Los almizcles de última generación se entrelazan con brillantes pétalos florales, chispeantes notas afrutadas y maderas texturizadas y cremosas. Notas: pera, casis y bergamota. Luego pasamos a un corazón de pétalos de flores, peonía y pétalos de jazmín. Esto es sexy, sexy, woman, woman, woman. Esto es mujer total, ¿eh? En el fondo pasamos a tener almizcle, Ambroxan, que bueno, dicen Ambrox registrado, Ambrox Super y cedro. Bueno, pues esto es fijación, 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 y esto es muy femenino, muy, muy femenino. ¿Hay ampliación? No, esto es simplemente ir haciendo scroll en las fotografías. Vale, pues esto es lo que hay con respecto a al taponcico, y no está mal de precio, son 50 mililitros. Descripción de la fragancia. Diseñado para durar 8 horas. ¿Veis? El Ambrox y todo esto que han metido es para dar fijación. Genaro. Una fragancia seductora sin esfuerzo, como una segunda piel envuelta en la calidez de tu piel. Una nube perfumada de almizcle adictivo y sensual se entrelaza con una brillante floración de pétalos. Innegablemente íntimo, cada susurro perfumado de esta sublime fragancia de segunda piel está creado para despertar tu sensualidad. Diseñado para perdurar durante 8 horas, elaborada con almizcles reciclados de última generación y Ambrox marca registrada super blanco de biotecnología, esta fragancia polifacética y duradera se difunde con una floración brillante hasta 8 horas, irradiando una energía luminosa que cae en cascada con una impresión duradera. Pues ya está, ni más ni menos. Perfecto. Muy bonito, muy gracioso y tal. No sé si tendré alguna noticia que sea interesante. Dejadme, porque no sé, porque igual se me ha pasado por ahí algo que sea top y haya que hacerle un seguimiento especial. Vale, aquí no. Aquí tampoco. Bueno, voy a decir una noticia que sí que salió ayer, efectivamente, me parece, tengo que decirlo. Y es que Pedro del Hierro va a homenajear a su fundador en septiembre con una exposición y un desfile. Pedro del Hierro, que ya falleció hace pues algún tiempo. Vale, 2015 me parece, sí, 2015. Pedro del Hierro, marca propiedad del grupo Tendam, celebra este 2024, que él estaba enfadadísimo con ellos, porque estaba pasando unos apuros económicos muy gordos. Él tuvo que vender su nombre y luego lo dejaron tirado como una colilla, ¿eh? Lo dejaron tiradísimo como una colilla. El caso es que van a rendirle homenaje a Pedro del Hierro, y el diseñador que da nombre a la firma, que falleció en el 2015, como ya he dicho antes, dice que la muestra se inaugura el 10 de septiembre en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid y llevará por motivo el título de Pedro del Hierro, del maestro a la marca. Vale, pues sin más historias, pues simplemente comentar esto, porque además es que tenía la noticia aquí ya un tanto enquistada desde el día 17, y digo, hay que decirla sí o sí, por si hay alguien que puede estar interesado en visitar la exposición y todo esto, que se va a dar, la muestra que será el 10 de septiembre, ¿eh? La inauguración será el día 10 de septiembre, ojito, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería decirlo y se nos va a olvidar a todos, pero bueno, seguramente volverán a publicar algo al tanto de... ¿esto qué es? Pero esto lo que pasa es que no me hice eco de esto. Publicarán algo en el momento que se haga la exposición. Nada, que dicen que China bloquea las redes sociales de los influencers de lujo del país. Sí, pero es porque creo que eso estaba muy mal visto, porque llevaban una vida y unas cosas que decían, oye, ¿cómo es posible que pongan todo esto?
hay gente que pasa muchísima hambre y estos están aquí sacando la barriguita. Entonces dice que los censores de las redes sociales chinas han bloqueado a personas influyentes conocidas por mostrar sus lujosos estilos de vida después de que se anunciara una campaña oficial para frenar las demostraciones de riqueza online. Vale, pues ya está. Esto salió en prensa, esto ha salido ya hace algún tiempo, esta noticia concretamente es del 28 de mayo. O sea, tiene tiempo, pero la verdad es que yo no lo había comentado tampoco porque estoy un poco cansado del mundo asiático chino. Y digo, qué cansera. Hombre, Watchmaker, ahora que yo me voy, tú llegas, hijo mío de mi vida, el meu corazón. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana, si Dios quiere, no pasa nada, a las 10. No me gustaría tardar mucho más. Y nos vemos próximamente. Señoras y señores, siempre agradecido. Auf Wiedersehen.